Ay, perdón. Tengo mucha madre en los brazos y pienso, hay escritoras que, vamos a empezar por ahí, hay escritoras que dicen que no hay que escribir sobre la maternidad, que ya hablamos de muchísima leche que ha salido de nuestros pechos. Sin embargo, leo este libro y hay muchísima obra literaria dentro de este libro. ¿Qué dirías tú que hiciste la edición, el prólogo, Andrea? Bueno, dice Ariane Harwitz que hay que deshacer la idea de que la escritura de las mujeres es rosa. Y a mí me parece que sigue existiendo una percepción así. Creo yo que de hecho la escritura de las mujeres es una escritura con sangre, es una escritura, parimos con sangre, y la sangre no como algo fuerte, malo, sino la sangre como la vida. Sí creo que necesitamos, que parte de la idea de repensar las maternidades y en este caso su relación y su vínculo con la literatura, tiene que ver con dejar de pensar que la escritura sobre las maternidades o la escritura de las mujeres es una escritura que se remite o se aísla a ciertas temáticas de orden doméstico, porque ese pensamiento, esa propia relación tiene que ver con una manera, con un sistema, con un mandato de pensarlos, ¿no? Creo que una de las pulsiones que atraviesa la escritura de las creadoras que ponemos ahí nuestras voces en Mucha Madre, tiene que ver con sí pensar las experiencias de la maternidad, pero no solamente las experiencias personales, sino configurar territorios de pensamiento y de reflexión sobre lo que queremos, pensamos, deseamos que sea también. Y no a través nada más de intuiciones verbales, sino a través de configuraciones de pensamiento muy particulares, muy elaboradas. Hay una invención también ahí que no tiene que ver con nada más con la leche, sino con la configuración de un sistema de vida que me parece a mí que nos compete a todas en la sociedad. ¿Cuándo empezó a preocuparte este tema? Porque la maternidad no era como un tema literario, digamos, es relativamente nuevo a pesar de que, bueno, hemos sido madres desde el principio, por supuesto, ¿no? ¿Cuándo empezó a preocuparte este tema y a interesarte por la literatura y este tema? Bueno, claramente cuando me convertí en madre, porque me estalló, digamos, me reventó en la cara, digamos, la institución de la maternidad, no como un asunto teórico, sino como que me estaba imponiendo una manera de ser, un sistema, un poco esta obligación que nos compele como a ocupar un molde vacío con unas ciertas características, y naturalmente me empecé a resistir y a preguntar de qué otras maneras, cómo, qué otras texturas, cómo hablar de las oscuridades, de las otras, digamos, asuntos no dichos, porque aunque, y ahí empecé a descubrir que, bueno, por supuesto ha habido literatura sobre la maternidad, sobre todo desde la teoría, aunque también digamos, desde el ensayo teórico más reflexivo, más feminista, obviamente también desde lo literario, fue como empezar a descubrir, ¿no? Redescubrir cosas que, un poco lo que está pasando ahora, sabíamos que estábamos las escritoras, sabíamos que estaba Rosario Castellanos, pero no la habíamos leído con el cuidado suficiente quizá, o no le habíamos prestado atención, o quizá por el mismo sistema de opresión y discriminación hacia las mujeres, no habíamos escuchado la voz de Rosario Castellanos hablando sobre la experiencia fulminante y desgarradora de ser madre, por ejemplo, ¿no? Porque lo considerábamos también eso, un espacio de lo femenino, de lo doméstico, ¿no? Y bueno, ahí empieza a surgir para mí esa necesidad de escribir. Entonces me pongo a escribir y de pronto me doy cuenta que no quiero que sea una escritura, una conversación en solitario, que me parece que hay que impulsar el asunto del pensamiento sobre la maternidad colectiva, y que esa maternidad colectiva empieza por plantear una conversación colectiva justamente con voces de mujeres muy distintas, pero similares en un asunto que no es necesariamente que son madres, porque de hecho no todas son madres,
sino que son mujeres que, a mi modo de ver, son mujeres que son disidentes, porque se han colocado y se siguen colocando en el territorio mundo de maneras que se inconforman, e incluso con las propias clasificaciones de quiénes son, ¿no? Son mujeres que escriben, son mujeres creadoras, son mujeres artistas, somos como un grupo de mujeres, insisto, muy disímbolo, con ideas que a veces incluso son distintas, diferentes sobre los mismos asuntos, y eso también me parecía muy importante, como en esta cosa de lo literario, pero no planchado, ¿no? No se trata de erigir un libro, una pieza, una obra donde venga una versión digerida, definida sobre este asunto, sino más bien una conversación que arroje muchos puntos, incluso disidentes, entre sí para poder abrir el diálogo y extender la conversación. La primera que habló, bueno, por lo menos lo que tenemos nosotros, la primera que habló sobre el tema de la maternidad fue Yasmina Barrera, ¿no? Yasmina Barrera. Y es cierto que es una madre disidente también, ¿no? Vos sabés que la otra vez me estaba acordando de ella, porque hay una madre en Brasil que ha dicho, sí, me arrepiento de ser madre, ¿no? Y a partir de ahí todo un discurso que uno pareciera ser que es el primero que lee con respecto a este arrepentimiento de ser madre, a pesar de que amaba mucho a su hija, digamos, ¿no? Claro. Me gustaría mucho que aclararas qué es ser madre disidente. Eh, bueno, voy a decir, sí, justo con Jasmina nada más, porque por lo que lo decías, es curioso nada más que este libro en realidad tiene mucho tiempo gestándose, porque no Ajá. surgió con la idea de ser un libro. En realidad surgió con la idea de reunirnos a escribir, a hacer sesiones de escritura sobre estas experiencias, a conversar, a encontrarnos, a discutir, con ese fin solamente. Y en algún momento decidimos que podía ser un libro. Entonces, en realidad este libro empezó a gestarse como hace cerca de 3 años y medio, y en algún momento con Jasmina, que es alguien cercana, ella me dijo, bueno, pues yo estoy por publicar un libro. Le dije, mira qué coincidencia, estamos escribiendo, bla, bla. Entonces ella me dijo, no, bueno, pero lo que yo estoy escribiendo es más sobre el proceso del embarazo, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues vente también a hablar sobre esto, a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Disidentes quiere decir que disienten de un estereotipo hegemónico, insisto, de lo que Adrienne Rich llamó la institución maternal, que sigue siendo una institución muy poderosa, que si bien Terrible. sí, terrible, que Terrible. si bien los distintos feminismos han tenido aproximaciones con la maternidad muy distintos, las más fuertes en algún momento tiene que ver con la idea de para poder ser feminista no debes tener hijos, ¿no? Cosa que no es que me parezca ni bien ni mal, simplemente me parece un momento importante. Yo digo por ahí en mi prólogo que cuando yo estaba amamantando a mi primera hija leía el libro de Lina Meruane, que era por qué no tener hijos? Lo cual parecería una contradicción, pero justo me interesaba eso, me interesa mucho repensar por qué sí, en la pregunta del por qué sí, ¿no? Cómo sostener una postura feminista, no como una postura cerrada. Yo pienso que los feminismos son un proceso, eh, y eso quiere decir, bueno, pues eso quiere decir disentir justamente lo que decía de cualquier mandato. Y digo cualquier mandato porque hay uno, el más poderoso, el más fuerte, que es el mandato hegemónico, pero luego se dispara y se deshacen muchos otros mandatos. Incluso cuando hay una resistencia o ha habido ciertas revelaciones en el sentido de que se revelan a modelos de maternidad muy específicos, también de pronto se acaban volviendo mandatos. Hay como una insistencia, ¿no? Porque a reducir, a resumir, a controlar las maternidades, nuestras maternidades, ¿no? Entonces, de pronto es así como, no, tienes que amamantar durante 3 años porque eso es lo que, ¿no? Como además si se pudiera elegir, que es otro asunto que me parece importante y señalo ahí en el prólogo, que, que las decisiones y las elecciones sobre las prácticas de maternidad
no son decisiones aisladas, están insertas e inscritas en un contexto histórico, económico, cultural, político. Entonces, estamos determinadas también por el contexto en el que estamos. Y por eso para mí, para nosotras, entablar una conversación, enunciar lo que pensamos sobre las maternidades para transformar justamente también esa macropolítica, ese sistema donde se instauran nuestro deber ser, que sigue siendo, como decía, muy poderoso y muy violento, ¿no? Eso que es poderoso, no solo liberarse por liberarse, sino que en realidad es un sistema muy opresivo, muy violento, que nos obliga como a deshacernos, a borrarnos, a tratar de estar respondiendo siempre a estereotipos de realización y de perfección en muchos rubros, en absolutamente todos los rubros, que además siempre son incumplibles, ¿no? Porque siempre acaba habiendo tache. Entonces es como cómo nos sustraemos y disentimos ante esos discursos opresivos, ante un sistema patriarcal dominante que nos limita, y cómo abrazamos y planteamos el asunto de la ternura radical, ¿no? Cómo nos resistimos desde la creación de nuevos vínculos afectivos, desde maneras de nombrar a través justamente de la palabra nuestras experiencias, eh, pero no nada más nuestras experiencias, también nuestras creaciones, ¿no? La palabra poética, la crónica, el ensayo, la reflexión, ¿no? Como articulando también nuevas maneras de escritura que no se tampoco sometan a un modelo, a un patrón o a un género específico, sino que sea justamente más equívoca, tal como son las maternidades. Claro, porque por otro lado yo no he tenido hijos, pero el hecho de no tener hijos fue dándose de forma natural, digamos. No fue un mandato de uno o del otro lado, digamos, ¿no? Porque también pienso eso, digo, también tenemos que tener cierta responsabilidad frente a la, a la persecución de la especie finalmente, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que haya un mandato u otro, digamos, ¿no? Eso es importante también decirlo, ¿no? Claro, sí, de hecho, una cosa que en el libro yo parto de que, y bueno, esa fue parte de, digamos, lo que también nos convocó a todas, ¿no? De que el primer punto para poner la maternidad a discusión sobre la mesa es la defensa de la libertad de elegir ser o no ser madre y luchar contra la idea de que la realización de la mujer es la maternidad. Tanto si eliges no tener hijos, como si eliges ser madre, e incluso Claro, esta no es tu realización, ¿no? O claro. sea, como que a nosotros, creo que a todas nos parece fundamental posicionarnos desde ahí, ¿no? Por eso está incluido un texto de Ave Barrera sobre la Sí, elección de no ser madre, ¿no? claro. Donde ella plantea este asunto de la falsa oposición, le digo yo, entre ser madre y no ser madre, como si nos separara, ¿no? Las que sí somos, las que no somos. Es decir, pues no, todos somos hijas en este mundo. La maternidad es un tema que nos compete a todos porque es el sistema de cuidados y de sostenimiento de la vida, de Claro, alguna manera, ¿no? claro. Y que justamente poder decir, no, yo no soy madre desde que es la realización, al contrario, pudiera no serlo, como decías tú, está este libro de Madres Arrepentidas, que bueno, es un libro muy específico, en un contexto muy particular, pero justo son voces que enuncian como pues este proceso de pronto decir, no, la maternidad, ese tema del amor romántico, romantizado, de las categorizaciones biológicas donde todo es perfecto y maravilloso, no, no es así, ¿no? Por otro Yo creo lado, también pienso que todo es romantizado. Yo estoy adscrita a las redes sociales y el Día del Padre, el Día de la Madre, todo el mundo se larga a decir, esta es la mejor madre del mundo, este es el mejor padre del mundo. Entonces yo digo, claro, parece ser que los hijos no han tenido nunca problemas con los padres, digamos, ¿no? Y los hijos además son maravillosos y todo es maravilloso en esta línea de tratar de ver todo lo romántico, a pesar de que el mundo se está haciendo mierda y eso tiene que ver con nuestras relaciones, ¿no?
Exacto. Yo digo que en algún momento pasamos como por una planchada victoriana sobre las maternidades, ¿no? Claro. Como esta cosa de que tengan una sola cara, como madres, hijos, padres, hijos, todas las personas que maternan, directa o indirectamente, y que justamente creo que se trata de deconstruir, de desmontar eso, como diría Rita Segato, como sustraerse a ese mandato de lo único, de lo bonito en el sentido falso, Falso, porque total. eso no quiere decir que no haya experiencias hermosas, por supuesto, sublimes, increíbles todo el tiempo, que también se narran en el libro, pero y aquí es algo importante, son las que nosotras mismas estamos escribiendo y Claro, narrando, no las que alguien más está claro. decidiendo que son las bonitas y las hermosas, ¿no? Y para llegar a ellas también hay que hablar de las oscuridades, de las profundas oscuridades de donde emerge de día del del conocimiento, la tensión, porque eso somos como individuos. Yo digo por ahí en mi texto que justamente esta idea de la identidad unívoca es una idea falsa, ¿no? Todos somos en todo momento una, un trayecto, una transición entre muchos yoes que, ¿no? Van cambiando, que además, no solo, y por eso mucha madre, por eso no solo muchas madres, sino muchas madres en una misma, ¿no? A diversas horas del día, en diversos momentos, o muchas hijitudes, ¿no? Digo, ahí está, pienso en Vivian Gornick, en el libro maravilloso de Apegos Feroces, que habla justo de estas tensiones, ¿no? Con la madre, que son estas relaciones sociales, Que son porque al fin, complejas, que son complejas. Uno tiene que admitir que son complejas, digamos, ¿no? No significa que exacto, no, uno no ame a la madre, por supuesto, ¿no? En general. no, que son complejas y que además eso, pues hay, o sea, cada uno, lo mismo, ¿no? O sea, que la madre no lo ame a uno no quiere decir que en muchos momentos la madre ha estado harta de uno y no lo Claro. quiere ver y no te soporta, porque los hijos también, yo digo por ahí también, ¿no? O sea, presienten la herida, la ensayan, ¿no? Somos seres humanos, estamos jugando todo Claro, el tiempo con muchas emociones eso es de muchos, cierto. ¿no? Sí. Entonces, sí, pues los hijos también son de pronto, somos Son, como dije, son crueles también y son claro, a veces sádicos, ¿no? Este, exactamente, ¿no? Entonces, sí. esta como un poco la idea de mucha madre, como estas maternidades subversivas, ¿no? Es justamente como plantear a través de la palabra, pues estas muchas texturas, tonalidades y ganas de reescribirnos y narrarnos desde otros lugares y haciendo eco entre las voces también, ¿no? Entre las voces de las mujeres, porque yo insisto, creo que no es un tema exclusivo de las mujeres, sino de toda la sociedad, ¿no? Porque no es casual, a eso iba ahora que decías, ¿no? De cómo el Día de la Madre, el Día del Padre, volvemos como a este ícono hiperromantizado, porque como en un país con los mayores índices de feminicidios, ¿qué relación hay entre la manera Claro, en que hablamos de los cuidados y de la vida claro, con la manera en que concebimos a las maternidades y a las madres, ¿no? O sea, es como la pregunta, pues alguna relación evidentemente hay, ¿no? claro. Eh, porque yo creo que al final el resultado de esta opresión histórica sobre las maneras de maternar también dan como resultado violencias muy fuertes, porque al final están reprimiendo, oprimiendo y reproduciendo sistemas que no son funcionales, sistemas que al final son criminalizantes en el sentido interno y por lo tanto ese modelo se repite en la macropolítica y aquí estamos, ¿no? En un país donde hay que preguntarse como madres y como no madres, pues cómo estamos educando, cómo transmitimos, ¿no? Más allá de los libros bonitos sobre cómo ser una madre de 10 y si le cambias el pañal 10 veces o no, cómo estamos hablando de toda esa temática, cómo educamos a las mujeres, cómo educamos a los hombres, cómo realmente estamos insertando en nuestras maneras de practicar la maternidad en términos sociales,
políticos, la inclusión, nuestras diferentes maneras de ser. También por eso el libro incluye eso, ¿no? Incluye voces de familias heterodisidentes que se posicionan y que han tenido que luchar también en la sociedad, ¿no? Y que siguen luchando más que nunca, ¿no? Para ser representadas, ¿no? En fin, creo que tiene que ver con ese hilo y además con ese hilo de también añado aquí justo ayer en la noche estaba leyendo el libro de Margot Glantz, el de Yo me acuerdo, llegué, bueno, lo leo como a partes, a fragmentos, a periodos, y leí esta cita donde ella recuerda esta mirada de Michel Desserteau, donde dice que el cuerpo no es más que un símbolo o símbolos construidos sociohistóricamente. Y pensaba justo en esa vinculación con los cuerpos maternos, ¿no? Como es importante repensarlos, deshacer esa idea, justo para que no sean contenedores, madres siluetas, contenedores vacíos, sino donde haya una carne real, una carne que se enuncie, una carne compleja, como bien decías tú. Sí, sobre todo además porque estos cuerpos contenedores, después de que es madre, pareciera ser que el cuerpo de la madre ya no existe, digamos, ¿no? Ya, uy, ha tenido un hijo, ha tenido dos, ha tenido tres, ¿no? Como si fuera un depositario y nada más, digamos, ¿no? Es tremendo eso. Y donde al final es como somos sujetas de calificación absoluta todo el tiempo. Yo Claro, digo, como digo yo ahí en mi texto, ¿no? Es como el palo si no eres madre, palo si eres madre, palo si eres malo joven, palo si eres madre vieja, palo si te pintas el pelo, palo si no te pintas el pelo, palo si, ¿no? O sea, es como este sistema donde al final siempre estamos como sujetas a tener una palomita o un tache y entonces, ¿cómo podemos deshacer? Porque también parte de la cuestión aquí es como el mandato y los estereotipos y los discursos hegemónicos que nos han permeado y que vienen, no solo están afuera, sino que se han insertado dentro, ¿no? Por eso lo que yo te decía al principio, ¿no? claro. Cuando de pronto te explota la maternidad en medio, te encuentras como con un peso histórico sobre cómo debes hacer las cosas, cómo no debes hacerlas, perdón, que es muy que es muy violento, porque al final, eso es algo que conversábamos el otro día, al final la mayoría de las experiencias de las mujeres en este mundo están atravesadas lamentablemente por la experiencia de las violencias o diversas índole. Eso Y es muy entonces importante lo que dices. no podemos dejar de tomar en cuenta que las maternidades que estamos practicando y que se han practicado vienen también de ahí, ¿no? Y cómo se vinculan con esas violencias que hemos sufrido, cómo las perpetuamos, cómo las deshacemos, cómo nos resistimos a ella, ¿no? Hay unas violencias menores y otras violencias mayores, pero sin duda ahí están y que hablarlas, tenemos que nombrarlas, ¿no? Y no solo es una cuestión del juicio, ¿no? Del qué dirán, es una cuestión mucho más profunda, es cómo estamos conformando nuestra sociedad, cómo estamos creando, imaginando espacios de restitución simbólica. Bueno, la última pregunta es que Mucha Madre es un gran libro editado, digamos, por Almadía, tiene unas ilustraciones maravillosas, tiene páginas increíbles, además, por supuesto, de los textos en diferentes colores. ¿Cómo estás con este libro y qué piensas de esta edición? Y bueno, hace como un mes que ha salido, ¿cómo va la venta? Me parece como un libro absolutamente distinto, digamos, ¿no? Pues mira, tengo la suerte y estoy muy agradecida porque cuando yo te digo, empecé a escribir este libro, invité a estas mujeres, escribimos, ¿no? Se volvió libro, Almadía lo acogió, pero tengo como esta doble suerte de que además de hacer eso, escribir, hacer la antología, escribir el prólogo, ¿no? Con esta determinación un poco de convocar hacia toda esta dirección que ya conversamos, pues yo tengo una pasión por los libros ilustrados. A mí me parece que los discursos gráficos, los discursos visuales son esenciales también en la conformación de nuestras reflexiones y entonces
quiero decir que ahí me dieron total libertad para configurar en una edición, no como publisher, sino más como editora conceptual, también participar, ¿no? Entonces, esta Uy, qué doble suerte. posibilidad para mí de ser escritora, pero también ser la editora, pues me convoqué también a estas maravillosas mujeres ilustradoras, madres y no madres, que también para ellas fue un reto, porque también se plantearon no solo cómo dialogar con los textos, que por supuesto que lo hacen, sino cómo arrojar sus propias ideas, sus propios discursos sobre la maternidad, enfrentarse a sus condiciones de higitudes, no siempre suaves, sino al contrario, generalmente intensas. Entonces, creo que logramos orquestar un libro muy hermoso, como dices tú, yo también estoy muy contenta, la verdad, porque es un libro que trasmina, lo decía el otro día con Gaby Jauregui, como una porosidad, ¿no? Entre los textos, entre la diversidad de voces, entre y las ilustraciones, hay como muchas notas posibles que se desprenden, hay muchas posibilidades de lectura, hay muchos acercamientos distintos y hay muchas discusiones y diálogos por hacer, por trabajar ahí en este libro, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta en ese sentido y muy agradecida. El libro que publicó Almadia en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, pues el libro está siendo muy bien recibido. La verdad es que yo tenía la intuición de que si bien se ha hablado de maternidad, si bien hay algunos libros por ahí, en realidad todavía es un tema ingente de poner en la conversación pública, que hay muchísima necesidad, que tenemos que repensarlo. Y creo que en ese sentido se nota, ¿no? Porque hemos recibido muchísimas llamadas, muchos comentarios, como muy buena recepción y mucha sorpresa también, ¿no? Como a ver qué, ok, es un objeto hermoso, es un objeto, hay un tema que lo lleva, pero cómo está abordado, quiénes son, qué se dice, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, es también muy emocionante ver todo eso que va provocando. Muchísimas gracias por la entrevista y mucha suerte con el libro, ¿eh? Muchas gracias, Mónica. Mucho gusto.